Muy buenas tardes a todos. En nombre de Camacola, Antioquia, Somos Esensi, la Universidad de AFIT, el Clúster Hábitat Sostenible, la Cámara de Comercio y nuestros aliados, les damos a todos gracias por conectarse al evento de difusión sobre el proyecto Evolución Estratégica del sector Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Adelante, por favor, la diapositiva. El día de hoy contaremos con Alejandro Botero de Camacola, Antioquia, y Carlos Mario Bernal del Clúster Hábitat Sostenible, quienes nos brindarán una introducción y un saludo de bienvenida. Posteriormente nos acompaña Ana María Mesa de Somos Esensi y nos hablará sobre la realidad actual del sector arquitectura, ingeniería y construcción. Y posteriormente contaremos con la presentación del proyecto para la evolución estratégica del sector arquitectura, ingeniería y construcción, que está a cargo de Luis Fernando Botero de la Universidad de AFIT. Después tendremos un espacio al final para preguntas y respuestas de ustedes, las cuales les pedimos que no duden en direccionarnos mediante el chat, y nosotros al final en este espacio les brindaremos estas respuestas. Bueno, bienvenidos, y le doy la palabra a Alejandro Botero. Muchas gracias. Por favor, me confirman si me están escuchando bien ahí. Súper bien. Muy bien.
En nombre de Camacol Antioquia, de la Cámara Colombiana de la Construcción, me voy a tomar el atrevimiento también de hacerlo en nombre de la Cámara de Comercio y del Clúster de Hábitat Sostenible. Enseguida nos va a hablar Carlos Mario, de Sensi con Ana María Mesa, que nos va a representar aquí, de Luis Fernando Botero de la Universidad de AFIT y de otros actores que enseguida vamos a mencionar. Queremos darles a ustedes el agradecimiento por acompañarnos hoy. Esta invitación que les hicimos hoy no ha partido de la nada. Nosotros con este grupo de empresas que vamos a mencionar ahorita y con este grupo de entidades venimos trabajando hace algún tiempo en tratar de estructurar una idea que nos ayude a gestionar el desarrollo de ese concepto de la evolución estratégica del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Enseguida vamos a ver un poquito más en detalle cómo es ese concepto, pero básicamente lo que hemos desarrollado en este tiempo es una serie de ideas en torno a esos conceptos que nos llevan a pensar qué tenemos que seguir haciendo, qué tenemos que mejorar, cuál es el camino que tenemos que abordar para mejorar esos factores de éxito en una cadena productiva y en una industria como la de la construcción. En ese sentido, surge este proyecto al que queremos invitarlos a ustedes a participar. Nos halaga mucho entender que de esta manera en la que nos vamos a unir podemos llegar a tener algún logro importante que apenas estamos planeando y que apenas estamos estructurando, pero que los retos son muchos. Nosotros hoy en día tenemos unas preocupaciones muy grandes en el sector y que esperamos que proyectos que se desarrollen en el marco de esta plataforma nos ayuden a gestionar. Tenemos unos problemas impresionantes, unas reflexiones que invitamos a hacer a todos los constructores y desarrolladores de proyectos desde el punto de vista de la responsabilidad. Los costos de la construcción reportados por el DANE en el último año para Medellín han superado el 8%. Nuestras citas medidas de que Camacol se acercan al 12%, frente a una situación en la que nosotros vendemos con anticipación y fabricamos nuestro producto casi que 24 y 36 meses después. Tenemos que cambiar ese chip de la productividad y del negocio. Nos estamos enfrentando a unos problemas logísticos que nunca habíamos vivido, no solamente en el sector de la construcción, sino en todos los sectores. La logística internacional está sufriendo una crisis que también nos afecta enormemente. Las materias primas que nos deberían llegar para utilizarlas en el sector de la construcción no nos están llegando, los productos terminados no nos están llegando. Eso también nos lleva a reflexionar sobre unos retos. Y además de eso nos acompañan otros factores de incertidumbre como los que tienen que ver con las variables económicas y macroeconómicas. Los índices de costos de construcción del país, los índices de precios al consumidor, el IPC cómo está subiendo, la inflación, el tema del cambio con respecto al dólar, el incremento en los precios del petróleo. Todos esos son variables que nos vienen a involucrar en esta gestión que estamos desarrollando desde el sector, y que una propuesta como las que les vamos a presentar seguramente van a llamar la atención de muchas de las empresas para tratar de salir de esta situación que para algunos puede ser crítico, para otros simplemente es un factor de riesgo, pero que es una realidad que nosotros estamos viviendo. Frente a esa realidad, nosotros tenemos que desarrollar al menos unos escenarios de reflexión sobre el tema. Entonces ahí es donde se gestan estas mesas de trabajo que hemos venido desarrollando, que queremos invitarlos a ustedes a participar. Y para entrar en mayores detalles entonces de este proceso de la evolución estratégica del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, quiero invitar a que nos acompañe ahora Carlos Mario Bernal, nos presente un poco del contexto de esta idea, y luego con Ana María Mesa y Luis Fernando Botero vamos a profundizar un poquito más. De nuevo,
Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante, Carlos Mario. Alejandro, muchas gracias. Voy a ser muy breve en mi presentación. Mi presentación es solamente la foto que ustedes ven en pantalla. Yo creo que Alejandro nos ha brindado un contexto muy adecuado y no voy a agregar más. Simplemente quería invitarlos a que apreciaran la fotografía. Yo esa fotografía la tomé prestada de un evento que tal vez muchos de ustedes lo conocen, el evento de Autodesk University que se hace cada año. Es un evento de digitalización basado en metodologías BIM y es un evento académico de tecnología y de digitalización en proyectos de construcción. Y en esta foto ellos plantearon una reflexión que en esencia lo que está diciendo es que los sitios de construcción hay que tornarlos, que son sitios llenos de residuos, en fábricas de alto desempeño. Entonces está hablando de los temas en los cuales queremos abordar hoy la presentación que se les va a hacer. Y lo que veo es una gran coincidencia entre la reflexión que se plantea en el evento del cual les hago mención y el propósito del cual hemos venido trabajando, como ya lo mencionó Alejandro, meses antes. Entonces, básicamente estamos hablando de tres áreas de conocimiento en las cuales creemos que puede generar un impacto positivo en la construcción. El tema de la industrialización, el tema de la digitalización y el tema de mejorar calidad, productividad y calidad en la industria. Ana María Mesa es una consultora, tiene su propia firma, Somos Essensi. La conocemos hace mucho tiempo. En los últimos años había ejercido como gerente de innovación en la firma de Concreto. No es desconocida, pensaría yo que es muy conocida en el sector. Y ella nos va a hacer un contexto del ejercicio que se ha venido realizando. A continuación, Luis Fernando Botero, que es un profesor, docente investigador de la Universidad de AFIT, que ha acompañado la industria en muchos procesos de investigación, entre ellos Lean Construction, Las Planet. Es una persona también muy reconocida en el medio. Nos va a mostrar lo que es el perfil de la iniciativa para pasar de esa reflexión que ustedes están viendo en pantalla a la acción. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida a Ana María y le doy la palabra. Ana María, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Mario, por la introducción. Muchas gracias, Alejandro, también por la introducción. Me uno a los comentarios y reflexiones que los dos han hecho, porque en definitiva lo que van es a darnos esa antesala a un trabajo que reconoce todo lo que se ha hecho en el pasado y que invita a seguir en esta línea de evolución significativa de un sector que es tan relevante para la economía no solamente regional, nacional, sino también a nivel mundial. Por eso hoy creo que todos estamos unidos y nos conectamos a esta iniciativa. El solo hecho de estar en este momento es de grandísimo valor porque demuestra que hay un interés genuino de transformación. Vamos en primera instancia a recoger un poco los comentarios también que nos hacían Alejandro y Carlos Mario y enmarcarnos en esas realidades actuales que no vamos a entrar a juzgarlas, es lo que tenemos hoy, es el producto de que nos aparece hoy, pero no es por azar, es lo que hemos construido desde hace muchísimos años y con el cual, más que, como les digo, juzgarlo, cuestionarlo, es entenderlo, porque aquí hay cifras que nos van a acompañar en estas reflexiones. La primera de ellas es la importancia que juega el sector de arquitectura, ingeniería y construcción en lo que hoy es la producción a nivel mundial. Es absolutamente relevante. Moviliza las diferentes actividades alrededor del ser humano, moviliza muchísimo de los desarrollos que tienen las ciudades, los sistemas, todos los entornos donde se desarrollan las diferentes, digamos, industrias o sectores económicos dependen en gran medida de lo que es el sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Y no podemos ser ajenos a todo lo que nos ha traído un cambio en los hábitos, en la forma de llevar a cabo nuestras actividades, nuestra vida. Todo lo que realizábamos de una manera antes de que llegara la pandemia ha sufrido cambios sustanciales al día de hoy y no se quedan allí. Muchas de estas nuevas prácticas hoy las tenemos ya inmersas dentro de nuestra operación y la verdad es que nos llevan y nos retan a que esas nuevas formas de hacer las cosas, pues algunas se van a quedar y algunas todavía requieren unas transformaciones significativas que van a ser para bien, creo yo, del sector
todos esos cambios que nos van a traer importantes y muchísimos de los desarrollos que se vienen hacia adelante en nuestro sector. Muchos de ellos inspirados, muchos de ellos asociados a desarrollos de otras industrias que lo que hacemos es conectar y los estamos viendo en esas industrias. Asimismo, es una realidad que hoy trabajamos de manera fragmentada. El hecho de estar aquí es una muestra de que hay interés en que empecemos a conectar un ecosistema donde hay altísimo potencial y que se podría maximizar en la medida en que empecemos a generar esas conexiones de gran valor. Y posiblemente también esa conexión lo que nos va a permitir es integrar capacidades, porque hoy el mundo también nos demuestra que las capacidades no las tenemos de manera individual, sino que se potencializan en la medida en que conectamos con todo este ecosistema. Asimismo, hemos visto que es bastante relevante el impacto que tiene el consumo de materias primas de nuestro sector. Somos, si no el mayor, uno de los más grandes consumidores de materias primas en el planeta. Materias primas que, si bien son indispensables para nuestros procesos productivos, la realidad es que todos no son realmente materias primas que son renovables. Algunas de ellas son no renovables y por eso la invitación también es a tener reflexiones alrededor de esas materias primas que consumimos y cómo a través de mucha innovación y de mucho trabajo colaborativo podemos transformar en bien de todo lo que es el sector y por supuesto de la sociedad. De igual manera, hay una realidad y es cómo la ingeniería, la arquitectura, la construcción en general, todo este sector involucra de manera importante los diferentes sectores económicos. Hay una grandísima incursión de la mano de obra en nuestras actuales operaciones y no solamente aquellas personas que se conectan a estar en nuestros proyectos, en las oficinas de diseño, en las oficinas de comercialización, de estructuración de proyectos, en la operación de los mismos, sino también todas las personas que están cercanas a ellos. Es decir, si hablamos del grupo extendido, es un grupo bastante significativo, no solamente conectado desde las operaciones, sino con sus familias y con todo lo que es la cadena de abastecimiento del sector. Esto hace que mucho de lo que nosotros desarrollamos no se pueda gestionar de manera aislada de las comunidades. Es así como esas realidades, porque son realidades que vivimos, que tenemos alrededor y que no son las únicas, pero que de alguna manera intentamos consolidar en grandes asuntos que nos motivan a visualizar los retos que tenemos al frente. Uno de ellos, y mencionaba Alejandro, es la restricción que vamos teniendo con las operaciones. La verdad es que hoy no podemos trabajar de una manera como lo hacíamos en el pasado, turnos continuos en todas partes. Por supuesto que hay proyectos que siguen con esta dinámica porque las condiciones lo permiten, pero proyectos que están ubicados en zonas habitadas por grandes poblaciones hoy se están viendo limitados, llamémoslo así, a horarios de trabajo diferentes, a cambios, a cierres. La misma condición de bioseguridad nos está llevando a que los espacios de trabajo hay que limitarlos también en número de personas. Estas nuevas dinámicas son retos que nos surgen, que no los vamos a cambiar en el corto plazo, sino que hay que recibirlos como realmente son, unos retos que nos invitan a cambiar la forma habitual de hacer las cosas y los paradigmas que tenemos a transformarlos en oportunidades. La verdad es que también la cadena de suministro ha sufrido grandes afectaciones. Hoy hay muchos factores que han condicionado, pues voy a mencionar algunos, pero no son los únicos. Algunos de ellos, lo que ocurrió en pandemia, cuando algunos puertos, digamos, quedaron atrapados en ellos muchísimos contenedores, cómo salieron del mercado muchos vehículos que eran los que se utilizaban para el transporte de todos los productos de los cuales nos abastecemos, tanto para los trabajos como para todo lo que es la serie de construcciones que llevamos a cabo, la integración de navieras a nivel mundial, que hace que toda la operación se consolide en muy pocas empresas y que termine de alguna manera todo ese condicionamiento. Sumado a que muchos de lo que son proveedores antes de pandemia dejaron de estar prestando ya los servicios de suministro y cambia la dinámica de abastecimiento a una dinámica muy regional, donde muchas empresas quizás no estaban preparadas para una demanda creciente
y de una demanda constante creciente. Entonces eso también genera un reto nuevo para muchos de los actores del sector. Esta, digamos, reto o desafío que tenemos aquí al frente, el despliegue y la adopción de la digitalización, también muy motivado por todo lo que nos trajo la pandemia de trabajo remoto, creo que también llegó para quedarse. Muchas de las formas de relacionamiento, de reuniones, de gestión de los negocios, se quedó para trabajarlo de una manera digitalizada. Y mucho de lo que nosotros pensábamos que no era posible, que tenía barreras, que era costoso, pues hubo que acelerarlo de manera decidida. Y nos mostró que sí era posible abordar la transformación a la velocidad de la que los negocios requerían. Hay un principio de trabajo bajo unas realidades de respeto, unas realidades de preservar la ética en todas nuestras operaciones, en los negocios, en el relacionamiento, y cada vez es más demandante en todas las relaciones que tenemos los seres humanos y en especial nuestro sector. Ahí tenemos un gran desafío para que los principios de actuación estén atados a esa ética de trabajo, a conectar con la productividad, no solamente visto desde una perspectiva numérica, sino de una manera decidida en la gestión de todos los recursos que tenemos en nuestras manos. Es decir, conectar de una manera adecuada todo lo que son las capacidades de las personas, de los procesos, de todo lo que involucramos en el proceso productivo y dejando muy en alto los principios de calidad. Es decir, hacer las cosas bien desde la primera vez, dejar buenos inmuebles, buenos espacios para quienes lo van a habitar en el futuro. Estas transformaciones son posibles cuando empezamos a involucrar muchos de lo que es el pasado y apalancarnos hacia el futuro. Lo mencionaba ahorita Carlos Mario, cómo convertirnos en entornos que se transformen como una fábrica, donde los procesos productivos tengan una continuidad, podamos trabajar en entornos virtuales y con un gran respeto por el ecosistema y el bienestar de las personas. Para lograrlo, es necesario involucrar conceptos como la construcción en ambientes controlados fuera de sitio, donde la incorporación de preensambles y de prefabricación puedan permitir llegar a los sitios de trabajo donde ya se hace el ensamble de una manera más organizada, preservando la calidad, bajando sustancialmente los accidentes y bajando también de manera decidida los desperdicios. Esto es posible y ahí es donde viene la invitación a empezar a trabajar como lo hace el mundo industrial, donde tienen dos principios que son importantes, el ritmo y el flujo. El ritmo para mantener esa dinámica constante, sin interrupciones, con un flujo continuo. Estos principios rectores que están siempre inmersos dentro del mundo industrial, invitamos a que se puedan emular, que se puedan copiar en la construcción. Ya hemos avanzado, hay iniciativas que demuestran que se puede a nivel internacional, ya hay evidencias y de las cuales podemos aprender bastante para poder involucrar. La innovación, por supuesto, entonces entra aquí a jugar un papel que no es el de que es muy chévere, que está de moda, sino como facilitador. La innovación y la tecnología empiezan a ser habilitadores del cambio, de ese cambio que nos invita a transformarnos decididamente en los negocios, evolucionar a gráficos como este que nos propone Autodesk, donde vemos los proyectos que muchas cosas ya las estamos teniendo, pero ¿cuánto tenemos por hacer todavía? Es así que también todos los cambios que vamos dando en las operaciones, en las formas de gestionar de principio a fin un proyecto, de las decisiones que vamos tomando desde la estructuración de los proyectos, en las definiciones en los diseños, en las decisiones en los procesos que vamos a cometer productivos, en la incorporación de los materiales, de tal manera que esta economía circular que se menciona en este punto sea de verdad concebida en todo el ciclo productivo, en toda la cadena de valor. Porque no es solamente dejar la tarea al momento de la construcción. Toda la tarea en términos de economía circular, en términos de productividad y de transformación, viene desde etapas muy tempranas, desde las definiciones de dónde voy a construir, cuál es el lote adecuado, qué condiciones tiene, cómo le puedo maximizar sus capacidades, cómo involucro diseños que tengan un retorno en la inversión y que ese retorno contemple criterios de sostenibilidad. Esto sí es posible y requiere, es un trabajo conjunto de todo el ecosistema para que lo podamos lograr. Esta involucrar actores en toda la cadena hace que
estemos conectados todos desde etapas muy tempranas, que los diseños no sean algo que yo mando a hacer a un especialista y él me entrega un paquete de planos. No, los diseños empiezan a jugar un papel importantísimo desde la estructuración del mismo negocio. Las decisiones que se toman en los diseños deben estar acompañados también del conocimiento y del expertise del constructor, que sabe qué es necesario para que se materialicen, dónde se puede aprovechar esa gran experiencia, integrar a los proveedores de equipos, de maquinaria, de materiales, porque con sus capacidades y conocimientos nos van a ayudar a integrar todos esos diseños a la luz de las necesidades de los clientes, pero a la luz de la altísima competitividad que queremos lograr industrializando nuestro sector. Y para que todo eso se lleve a cabo hay que planearlo, ya pasar de planeaciones muy generales a planeaciones de un nivel de detalle que permita saber el minuto a minuto de lo que va a pasar en la ejecución y poder concentrar los equipos de trabajo en hacer lo que mejor saben hacer, construir, conservando una dinámica siempre de flujo y ritmo, no interrumpir el proceso productivo, para llegar a unos entregables que permitan hacer un muy buen cierre de la etapa constructiva y entregar esos buenos activos a quienes los vayan a operar o a usar en caso de que estemos hablando de usuario final. De esta manera, y conectado con las dinámicas de agilidad, de esta agilidad en todos los procesos que llevamos a cabo, incorporándolos desde la innovación, desde la transformación digital, como a través de esos ciclos muy cortos y haciendo un seguimiento continuo, poder hacer los procesos de transformación en programas como los que les vamos a proponer, que si lo llevamos de esta manera, podemos realmente obtener unos resultados tempranos y efectivos, optimizando los procesos, porque nada nos sirve incorporar tecnologías digitales si vamos a sistematizar algo que es improductivo. Aquí el gran desafío es hacer una evolución en todos nuestros procesos, no hacer 20 pasos porque lo hemos hecho siempre así, sino reflexionar si son 20, si son 3, si son 5, pero que sean tan efectivos para que pueda lograrse el objetivo y así poder entrar en la transformación digital. Y allí es donde está el desafío que nos va a permitir escalar las buenas acciones que tomemos, los buenos proyectos que vayan saliendo, de tal manera que también podamos incorporar siempre esto con un propósito y una mira, y es el bienestar de las personas en el proceso de la transformación. Esto es posible siempre y cuando gestionemos el cambio. El cambio no se da porque simplemente nos dan la directriz. Somos seres humanos pensantes y a eso me refiero con todos. El que está en un cargo directivo, el que está en un cargo táctico, el que está en un cargo operativo. Todos somos parte del proceso y por tanto es importante que la transformación la hagamos siempre pensando con el ser humano como eje central de la transformación. Y esta transformación es un reto, es una tarea de todos. Surge así el empezar a pensar en algo superior a hacer actividades o llevar a cabo proyectos aislados y empezamos a visualizar que cuando uno realmente está pensando en grande, logra resultados en grande. Y lo primero que hay que hacer es fijar un propósito. Y ese gran propósito, a través de muchas reflexiones, se empezó a concretar alrededor de desarrollar unos proyectos que sumaran a un gran programa que permitiera fortalecer e integrar capacidades de las empresas que están en toda la cadena, en esta cadena de valor de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, que vayan dirigidas a gestionar proyectos de manera más eficiente, industrializada, segura, rentable, integrando todas las capacidades de todos los actores sin hacer exclusión. Y surgen una serie de áreas de conocimiento que nos son afines, porque creo que todos los que estamos aquí las hemos visto alrededor de productividad, calidad, transformación digital, gestión inmobiliaria, abastecimiento, logística, riesgo, diseños, muchas áreas de conocimiento que a través de observarlas detenidamente, ver qué iniciativas había en el sector, se pudo empezar a hacer una integración por una serie de asuntos afines que permitieran hacer una clusterización alrededor de la digitalización, de procesos constructivos, de productividad, de calidad. Esta tarea hecha por un grupo de personas que conectaron con ese gran propósito, que a través de asumir unos compromisos, unas responsabilidades durante este tiempo de trabajo, y aquí los mencionamos y les damos un agradecimiento enorme y una invitación a continuar en esta iniciativa,
permitió que pudiéramos desarrollar una hoja de ruta que va en este punto, pero que todavía tiene mucho por hacer. Estamos cumpliendo un año de haber empezado a estar trabajando y conversando alrededor de estos temas. Ese fue un momento de empezar a conectar iniciativas porque no podíamos desconocer que había sido desarrollado por otros que ya tenían un esfuerzo, una inversión, resultados que pudieran integrarse. Empezamos a hacer convocatorias de diferentes actores entre noviembre, se dio a finales del año pasado una reunión de los diferentes equipos a intentar alinear. A principios de este año unos talleres de ideación para empezar a afinar sobre algunos asuntos que fueran relevantes. Luego se hizo otro proceso para priorizar todavía porque había una cantidad de iniciativas impresionante, hubo mucha propuesta porque vimos el interés de tantas personas de aportar y de sumar a esta transformación. Pasamos entre abril y mayo a generar una línea que nos permitiera empezar a ver esos impactos, pero que era necesario saber dónde estábamos y por eso invitamos y muchos de ustedes participaron en una encuesta que se hizo, que se lanzó para hacer una métrica aproximada de línea base. Esta fue una aproximación que nos permitió hacer un análisis de los resultados, empezar con base a esos resultados y con una mirada amplia de todo lo que está pasando a nivel mundial, empezar a estructurar una propuesta que es la que les traemos el día de hoy, con la intención de que ustedes se animen, participen activamente y hagan parte de esta transformación. Aquí yo le cedo la palabra al profesor Luis Fernando Botero, que les va a contar cómo viene concebida esta propuesta de programa de intervención y cómo podrían ustedes ser parte de ella. Un momentico, por favor, les pedimos un segundito, disculpas, estamos teniendo unas dificultades de conexión de la parte de audio y video. Un momento, por favor, vamos a tratar de solucionarlos. Ahora sí, Ana, ¿me escuchan? Listo, ya sí. Listo, perfecto. Bueno, estaba bloqueado y no se dejaba. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, los asistentes, pues, por participar y responder positivamente a esta convocatoria. Yo voy a dar continuidad a lo que pues, se ha dicho durante toda la reunión y específicamente voy a continuar con el tema que nos ha... esas posibilidades que nos ha abierto Ana María contándonos cuáles son esas necesidades, cuáles son esos retos importantes del sector, la situación actual y cómo a partir de este trabajo en donde nos integramos muchísimos actores de la cadena de valor de sector ingeniería, arquitectura y construcción, que es bastante amplio, consultores, diseñadores, proveedores, profesionales de la construcción, empresas constructoras, pues estamos tratando de hacer este esfuerzo importante para generar un proyecto que sea algo tangible, algo que podamos aplicar y materializar en las empresas y que traiga un beneficio importante, no solamente a las empresas, sino un resultado general del sector. Entonces, les vamos a contar inicialmente cuál es básicamente la estrategia o cuál fue esa estrategia que tuvimos una vez escuchamos absolutamente a todos los actores. Recuerden que tuvimos varios talleres de ideación donde salieron esas áreas de conocimiento que consideraban todos los participantes de estas reuniones que debería ser el foco de atención para generar un programa de mejoramiento general del sector. Eso se fue tamizando, se hicieron varias reuniones hasta que finalmente llegamos a 3 puntos importantes. El tema o los 3 temas o los 3 ejes centrales sobre los cuales gira esto, que ya Ana María se refirió y Carlos Mario y Alejandro en su presentación, son los temas de industrialización, digitalización y productividad de calidad. Esos 3 temas tienen muchísimas cosas en común, pero desafortunadamente vemos que esos 3 temas a veces se abordan por separado, desaprovechando las sinergias que sabemos que se tienen, no solamente por algunos ejercicios que se están haciendo en algunas empresas que están trabajando en este tema, sino en un levantamiento de estado del arte, cuando uno lee
digamos, artículos o papers de revistas indexadas internacionales sobre la aproximación a esos temas, ve uno cómo se potencializa y cómo no se queda simplemente en un ejercicio propuesto desde la academia, sino que ya llevado al sector productivo, pues efectivamente se tienen unos resultados completamente asombrosos y ese es el foco principal de atención. Si miramos estos tres temas, vamos a encontrar unas cosas muy particulares. Por ejemplo, cuando estamos hablando de industrialización, sabemos que las tecnologías de construcción deberían aflorar. Todo lo que ahora habló Ana María, que nos decía, hoy hay una tendencia muy grande a que para mejorar esos procesos tengamos que tener mucha parte de nuestros productos y nuestros subproductos que incorporamos en el proyecto general, los tengamos fuera del sitio de obra, es lo que se conoce hoy en día como construcción offline, construcción por fuera de la línea de producción en la obra. Eso nos garantiza condiciones bajo control, nos caracterizaría como una empresa que hace sus productos que posteriormente ensambla bajo una producción industrial, con unos controles, con una planificación y con unos resultados obviamente mucho mejores que los productos que normalmente realizamos en una obra, en un sitio de construcción sometido a pues todas las inclemencias del clima, todas las incertidumbres, todas las cosas que ustedes saben que pasan en los proyectos. Ahora, cuando hablamos del tema de digitalización, pues sabemos que es un tema que se ha venido potencializando. Hay unos ejercicios muy grandes, importantes a nivel Colombia, a nivel internacional, cuando se habla pues de las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas al proyecto de construcción. Recuerden que hoy en día estamos hablando de industria 4.0, que si la trasladamos a nuestro sector ingeniería, arquitectura y construcción, podemos hablar de construcción 4.0. Hablando de construcción, no solamente del proceso de ejecutar los proyectos, sino de todo ese proceso que aglutina esos tres grandes sectores industriales y hablamos entonces de tecnologías de información. Y obviamente todo esto tiene un resultado y se debe ver a través de productos y proyectos más eficientes, con mayores niveles y estándares de calidad y con unos altos niveles de productividad. Estos tres puntos entonces orientados individualmente pueden producir y pueden generar cosas muy importantes. Sin embargo, sabemos que si los tres están integrados, pues obviamente vamos a tener una sinergia muy grande que nos va a generar unos mejores desempeños en los proyectos. Entonces ahí es donde surgen cosas muy comunes para los tres. Es decir, nosotros tenemos que crear cultura para cualquiera de las tres cosas, para tener un proceso digitalizado en el sector procesos y productos digitalizados, tenemos que adquirir esa cultura. Para generar proyectos productivos y con óptima calidad, tenemos que generar esa cultura. Y obviamente industrializar significa pasar de ese mundo de la construcción artesanal a un mundo industrializado, que requiere también una creación de cultura. Y obviamente para hacer eso tenemos que formar a las personas. Entonces encontramos que un punto importante de cualquier proyecto, cualquier formulación, es que tenemos que formarnos, porque es que ninguno de nosotros creería, de los que está aquí en esta reunión, de los 30 y 38 que estamos aquí reunidos, acabo de mirar, creo que ninguno de los tres es experto completo en los tres temas. Algunos tenemos formación o participación o experiencia o intereses en uno o en otro, pero sería muy importante que lográramos integrar todas estas cosas. Y hoy en día estamos pasando de ser islas. Entonces, cuando hablábamos del modelo anterior, donde contratábamos un diseñador y a otro diseñador y a otro, entonces cada uno nos entregaba un pedacito y le entregábamos eso al señor de la obra para que se encartara. Hoy en día estamos pasando a unos procesos de trabajos y diseños colaborativos, donde la participación temprana de todos estos actores está integrando todo su conocimiento, toda su experticia en unos proyectos que los estamos visualizando, que lo estamos haciendo la preconstrucción desde el comienzo. Y que si aplicamos todo esto y desde el mismo diseño estamos diseñando el producto, no solamente el proyecto, sino el producto, es decir, el proceso de construcción, buscando eficiencias, buscando prefabricación, ensambles, pues obviamente, como decimos por ahí, la vamos a sacar del estadio. Y obviamente eso significa que cada uno de los actores que trabaja en alguna de estas partes tiene que tener una visión compartida y tenemos que hacer acciones concretas para que podamos realizar esto. Tenemos que contar con la experiencia también que se tiene de uno u otro punto o la integración, que en algunos casos existe literatura sobre eso. Entonces hablamos de estado del arte, vigilancia tecnológica, que es necesario incorporar en estos proyectos. ¿Cuál es el objetivo final? Es integrar a todos esos actores de la cadena de valor del sector arquitectura, ingeniería y construcción desde el comienzo del proyecto, es decir, desde que los proyectos se están conceptualizando. No caer en el error de empezar a pensar en los actores en el momento en que se necesitan específicamente para hacer una actividad en la obra. Me explico. El diseñador
lo necesitamos pues cuando vamos a hacer el diseño, pero entonces el constructor solo lo necesitamos cuando vamos a empezar a ejecutar la obra. Gravísimo error. Hoy se ha demostrado y estamos viendo que los ejercicios colaborativos de participación temprana utilizando tecnologías de información, generando productos industrializados, tratando de buscar productividad desde la misma eficiencia de los diseños, no solamente desde el producto y del proyecto de construcción en su ejecución, sino desde los mismos diseños, donde podamos generar unos proyectos mejorados. Finalmente, este slide que tienen ustedes aquí es básicamente la reflexión que hicimos en torno a todo lo que habíamos trabajado un año atrás. Yo creo que aquí quedan incorporadas todas las inquietudes. En una última reunión pasada, pues yo decía de una manera así medio jocosa que escuchamos a los constructores hacer catarsis porque les dimos en ese taller, les dimos posibilidad de que nos contaran cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus visiones, y finalmente creo que logramos incorporar en esta visión de integrar a los actores a través de estas tres ejes temáticos importantes que pueden generar unas sinergias bastante grandes, y ahí centraríamos entonces la presentación de un proyecto que recuerden que todas estas iniciativas se tienen que materializar en algo que sea tangible, que tenga unos indicadores, que sean alcanzables en el tiempo, que tenga unas metas y que finalmente nos muestre unas hojas de ruta para que las empresas empiecen a hacer su ejercicio individual después de hacer estos proyectos pilotos. Dale, Ana, por favor, segundo slide. Entonces, básicamente encontramos que en torno a estos tres temas, el problema fundamental que tenemos es que consideramos de una manera fragmentada cada una de estas tres acciones. Es posible que algunas empresas estén muy enfocadas en el tema de digitalización. Estamos trabajando con metodología BIM, no sé qué y no sé qué cosas, pero por otro lado estamos descuidando todo el tema de productividad, eficiencia y calidad. Y posiblemente no hemos considerado que incorporar procesos de industrialización sería un paralelo muy importante y un complemento a tener procesos de digitalización. O caso contrario, estamos trabajando industrialización, pero no estamos desatendiendo algunos de estos otros dos aspectos. Entonces, la fragmentación, entendida como una serie de actores que participan en la cadena de valor, pero que no están unidos para generar valor el proyecto, sino que generan valor individual, cosa que finalmente no nos sirve de a mucho. Aquí tenemos que integrarlos a todos. Es el principal problema, el principal foco de atención de esta propuesta que estamos nosotros presentándoles a ustedes hoy en día. Adelante, Ana. Bueno, cuando uno va a formular una propuesta de investigación, uno tiene que tener preguntas. Pasar de unas iniciativas, de unas inquietudes, de necesidades, a pasar a formular una propuesta, es muy importante tener preguntas. Entonces, dentro de la metodología de formulación de proyectos, pues nosotros partimos obviamente de tener una descripción de un problema que les acabo de contar a partir de unos ejes temáticos que habíamos definido en un trabajo previo de un año anterior, desde octubre del 2020, y pasamos a tener una pregunta orientadora de investigación, es decir, ¿qué pregunta tenemos? Y que creo que la logramos capturar acá, que nos permita a nosotros plantear un proyecto. Y esa pregunta, pues básicamente es esta: ¿cómo podemos integrar a los diferentes actores de la cadena de valor en los proyectos de construcción de edificaciones? Aquí estamos hablando que estamos muy enfocados en el sector de construcción de edificaciones a lo largo de su ciclo de vida, para que podamos concebir proyectos industrializados que estén apoyados en la digitalización de los procesos y los productos, y que finalmente redunde ese producto y esos procesos con altísimos estándares de productividad, calidad y rentabilidad. Miren que es una pregunta que está abordando una temática muy grande donde caben muchas cosas, pero que finalmente me está integrando absolutamente todas esas inquietudes, iniciativas y esas tres, digamos, áreas de conocimiento que finalmente a través de las encuestas y del trabajo colaborativo que hicimos con ustedes llegamos a la conclusión de que esos eran tres puntos importantes, y que, como lo mencionó Carlos Mario, no es preocupación de este grupo, ni del clúster del hábitat, ni de Camacol Antioquia, ni de Ana María Mesa y Esensi, ni de la Universidad de AFIDI, nuestro grupo de investigación, y de los otros que se me olvida mencionar que han participado, sino que son necesidades sentidas de todo el sector a nivel industrial, a nivel internacional. Estas son las preguntas que hoy en día se están haciendo estudiantes de doctorado de las mejores universidades del mundo, y son preguntas que se están haciendo los sectores industriales de países donde tenemos unos sectores de construcción mucho más poderosos y más avanzados que el nuestro, y obviamente son las preguntas que hoy este grupo se está haciendo y que finalmente queremos resolver a partir de un proyecto práctico donde participen esos convocados que están hoy acá. Siguiente, Ana.
Obviamente esa pregunta es muy grande, es gorda, como ustedes lo vieron, entonces eso tiene unas preguntas auxiliares que nos pueden dar pautas y nos van formulando, digamos, esas iniciativas y esas partecitas del proyecto, porque como van a ver ustedes cuando les presentemos enseguida cuáles son esas etapas del proyecto, cuáles son esos objetivos específicos que tiene el proyecto, cuáles son esas herramientas metodológicas para desarrollarlo, pues están muy relacionadas con las preguntas auxiliares que también son preguntas de investigación. Preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el flujo de trabajo colaborativo óptimo para integrar a todos los actores en la cadena de valor para poder desarrollar esos proyectos de construcción que sean industrializados? Entonces, ahí estamos hablando de un cambio de mentalidad que incluye cambio de cultura, capacitación, mirar qué experiencias previas tenemos, cuáles son los indicadores con los cuales vamos a medir. Ahora se me olvidó enfatizar en eso en el primer slide, ese mapita mental de la presentación del proyecto. Recuerden que había por ahí aparecía métricas y es muy importante. Tenemos que construir, por aquí están las métricas, entonces tenemos que construir una línea base y esa línea base me va a servir para medir hoy en qué estoy y a partir de empezar a hacer proyectos pilotos hacia dónde voy a llegar. Entonces, esas preguntas auxiliares son muy importantes y esa primera se refiere a cuál es el flujo de trabajo colaborativo óptimo, sabiendo que hay alguien que ya se está aproximando a eso, hay experiencias anteriores y que nosotros tenemos que desarrollar eso porque la propuesta es hacer trabajo colaborativo. Segundo es preguntarnos, y todos lo sabemos, digamos, es intuitivo, decimos si hay un proyecto industrializado, pues eso debería traer mayores estándares de calidad, velocidades de construcción, una reducción de costos. Se supone que eso lo sabemos y ese es el imaginario. Sin embargo, definitivamente tenemos que preguntarnos cuál sería ese impacto real en los proyectos industrializados desarrollados, y ahí es donde tenemos que incorporar las otras cosas, no solamente decir que tengo proyectos industrializados, porque podríamos caer en el error de decir que proyectos industrializados son edificios hechos en muros vaciados en concreto con formaletería monoportable, que esa es una idea que inicialmente, digamos, cuando ese tema empezó, digamos, todos compramos y pensamos que la industrialización es eso. Pero la industrialización va mucho más allá, utilizando, digamos, todo lo que hace Ana María en su consultoría, hablando de los proyectos como fábricas. Eso es una verdadera industrialización. No solamente es tener unas latas, unas formaletas y echar concreto porque salimos más rápido, sino llegar a industrializar todo el proceso y todos los productos, utilizando pues todo esto que estamos viendo. Entonces, ¿cuál sería el impacto de esos proyectos realmente industrializados que se desarrollen con estas metodologías colaborativas? Y esos impactos los vamos a medir en la productividad. Pero no solo medir la productividad diciendo que me demoro menos, sino medir la productividad inclusive desde el diseño. Recuerden que otros sectores industriales mucho más avanzados que nosotros, que tienen estos temas un poquitico más dominados, y hablemos del sector automotriz, desde hace muchos años tiene indicadores directos de productividad que dicen ellos se demoran tantas horas hombre en desarrollo y en construcción de un vehículo. Y entonces tienen esos indicadores. Nosotros creo que no hemos llegado a aproximarnos a esas estadísticas, y el tema, por ejemplo, de los diseños sigue siendo con bastante incertidumbre. No tenemos indicadores muy claros y en la construcción tampoco tenemos unos indicadores muy claros. Entonces sería medir cuál es el verdadero impacto a partir del desarrollo de estos proyectos en esas métricas que se van a establecer a partir de la línea base, como lo mencioné ahora. Pero obviamente sabemos que esto es muy ambicioso, muy interesante, pero sabemos que hay personas y hay empresas y empresarios y en general pues algunas personas que van a tener las personas y las mismas empresas y los procedimientos y el sector y la misma tradición, porque recuerden que el sector de la ingeniería, arquitectura y construcción es bastante conservador. Entonces, deberíamos identificar cuáles son esas barreras que se han opuesto a transformar el sector de ingeniería, arquitectura y construcción, e identificarlas es muy importante porque es lo que nos va a servir a nosotros para plantear acciones que nos tumben y nos eliminen esas barreras o que seamos capaces de pasarlas, que sigan estando ahí, pero que nosotros seamos capaces con argumentos y demostrando a partir de esas métricas al principio y al final de estos proyectos que vamos a implementar, demostrar que definitivamente que deberían tener, pues obviamente superan los proyectos tradicionales. Y entonces ahí sí teníamos argumentos para decir, mire, es que estamos en un escenario donde posiblemente usted siga pensando que este negocio funciona, pero recuerde todo lo que estamos mencionando ahora, problemas de logística internacional. Recuerden, hace 1 o 2 días salió por allá en el periódico un informe que no hay carros en este país por los problemas de los
fabricantes, ahora vienen los problemas de transporte, eso mismo nos está pasando en la construcción, entonces tenemos dificultades con la adquisición de productos, llegan tarde, tenemos dificultades, entonces todas esas cosas definitivamente hay que abordarlas y el proceso tradicional que traíamos definitivamente tenemos que cambiarlo si queremos que nuestro sector avance. Bueno, ¿cuáles podrían ser los habilitadores de una cultura desde esa cultura organizacional? ¿Qué hacer desde la creación de cultura para que yo pueda eliminar esas barreras y que para las personas estén sintonizadas y todos estemos jalando para... Y obviamente, esta pregunta es muy importante, ¿cuál será el impacto de trabajar en estas líneas en la rentabilidad de los proyectos? Es que ahí es muy, pero muy importante esto, porque cualquier gerente de empresa, la primera pregunta que le va a hacer a uno cuando lo invitamos a participar, y esto nos pasa todos los días a los que trabajamos en investigación, invitamos a alguien de una empresa a participar, y entonces la primera pregunta que nos hacen, y tiene toda la razón, ¿y yo cuánto me voy a ganar? O sea, ¿eso para qué me va a servir a mí? Entonces, este proyecto debe dar esas respuestas también. ¿Qué podemos nosotros lograr desde la rentabilidad? Porque recuerden que finalmente ese es uno de los objetivos últimos e iniciales. Un proyecto que desde su estructuración no vaya a pensarse que va a generar rentabilidad, es un proyecto que se aborta, no sigue. Y obviamente un proyecto que finalmente no genera rentabilidad desestimula a los inversionistas. Y entonces eso es lo que nosotros pues definitivamente tenemos que hacer. Entonces, si ustedes miran estas preguntas, nos van estructurando un objetivo general, unos objetivos específicos que los vamos a mirar también a nivel de detalle con fases del proyecto y unas herramientas metodológicas que básicamente me van a decir a mí cómo hacer el proyecto. Es decir, ese es el manual, pues digamos, de partir de una idea así medio abstracta de cómo mejoramos el sector donde nos reunimos a pasar ya a una cosa muy elaborada donde nos dice actividad A, B, C, D y T, que va a tener pues obviamente unos costos asociados, va a tener unos tiempos de ejecución y necesita una estructura financiera para poder desarrollarse, que de eso les hablaremos finalmente. Dale, Ana. Entonces, finalmente el objetivo general de este proyecto, es decir, lo que pretendemos y que pensamos que recogemos todo ese trabajo de un año, es el siguiente. Integrar a los actores de la cadena de suministro de la construcción de edificaciones mediante proyectos piloto de construcción. Entonces, aquí estamos hablando de que no vamos a hacer un proyecto simplemente, un proyecto muy estilo académico, donde el académico simplemente desarrolla unas cosas y las plantea, lo evalúan muy bien, puede servirle al académico pues para generar unos puntos en su escalafón o algo, sino que aquí estamos planteando de trasladarlo directamente al sector, es decir, es hacer investigación-acción, no solamente es generar algunas cosas, sino que es implementar todo lo que se vaya aprendiendo, todas las intervenciones que se están haciendo, todas las experiencias de benchmarking que se tengan con otros sectores industriales, empresas que ya hayan pasado por aquí o que estén haciendo el ejercicio, tenerlo en cuenta e implementarlo en proyectos reales. Entonces, y obviamente estamos hablando de construcción industrializada, donde incorporar la digitalización en el proceso de desarrollo de todas las fases del proyecto. Mire que aquí estamos involucrando todas las fases del proyecto, desde la conceptualización, y aquí estamos utilizando un modelo que es el modelo del IPD, que es, digamos, uno de los modelos de entrega de proyectos más avanzados que tenemos, que es el modelo de Integrated Project Delivery, la entrega integrada de proyectos, que nos plantea que un proyecto pasa por estas fases: conceptualización, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Entonces, involucrar absolutamente todas estas fases. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo, desde que estoy concibiendo el proyecto, tengo que pensar que ese proyecto no solamente es para entregárselo al dueño y me voy. Ese proyecto lo tengo que conceptualizar para que durante la fase de operación y mantenimiento, que es la más larga, obviamente, que es la más larga que tenemos en los proyectos, sea óptima y no le genere costos adicionales y sea eficiente y satisfaga, digamos, esos principios de valor con los cuales se diseñó inicialmente. Y ahí vamos al realizar eso, pues identificar cuáles son esos resultados de productividad y calidad en esas diferentes fases. Entonces, volvemos al mismo ciclo, volvemos a construcción industrializada, volvemos a digitalización de procesos, volvemos a productividad, pero todo está incorporado a través de una palabra clave que se llama integración. ¿Y la integración de quién? De todos los actores que normalmente están fragmentados y que son de diferentes especialidades y que a veces no se hablan, inclusive en algunos casos tenemos conflictos entre ellos. Integrarlos a través del ciclo de vida del proyecto para que podamos hacer unos proyectos que finalmente tengan unos resultados que en el proyecto los vamos a validar. Dale, Ana. Bueno, entonces,
ese objetivo grande específico grande general hay que partirlo en objetivos específicos. Los objetivos específicos en un proyecto es lo que me dice a mí qué actividades voy a hacer. Entonces yo debo cruzar esos objetivos específicos con actividades y con herramientas metodológicas, porque todo tiene que ser posible hacerlo a través de unas herramientas. Aquí está el listado de los objetivos específicos que retornaremos a ellos en el cuadro siguiente cuando miremos las fases del ciclo, las fases del proyecto, porque un proyecto tiene que desarrollar por fases, cuáles son esos objetivos y con qué herramientas la vamos a desarrollar. Lo primero que hace uno siempre en un proyecto es mirar y preguntarse quién ha hecho o quién tiene las mismas preguntas que yo y ya las resolvió. Entonces a eso lo llamamos levantamiento del estado del arte. Entonces tenemos que preguntarnos y buscar información, y ahí estamos pues trabajando a partir de búsqueda en bases de datos científicas, de paper o artículos indexados, de investigadores o empresarios que ya han realizado este proyecto. Entonces vamos a hacer levantamiento del estado del arte, primero sobre la integración de las fases del ciclo de vida. Es que sabemos que ese tema de integrar las fases del ciclo de vida no es tan fácil y no todos lo hacen. Yo diría muy poquitos lo hacen. Pero segundo, también tenemos que levantar el estado del arte sobre referentes en la industria de procesos de digitalización del sector construcción. Y sabemos que aquí ya hay un trabajo muy adelantado. Tenemos el BIM Forum Colombia, todas las cosas que se han hecho. Muchas de las empresas que participan de acá tienen adelantados o están adelantando procesos de digitalización de productos y procesos. Entonces, ahí tenemos que saber en dónde estamos. La idea es no reinventar la rueda. La idea es saber en dónde va el diseño de la rueda y nosotros pegarnos de ahí y hacer aportes o apropiaciones a nuestro sector. Realizar vigilancia tecnológica sobre construcción industrializada. Hay una diferencia grande entre estado del arte y vigilancia tecnológica. Estado del arte se refiere a dónde va el conocimiento. Es decir, las investigaciones que se han hecho, dónde van, qué han propuesto, qué generación de conocimiento nuevo. Y vigilancia tecnológica significa las aplicaciones de ese nuevo conocimiento, en dónde están, qué patentes hay, quién está utilizando eso, quién se está beneficiando de eso con generando modelos de negocio. Eso también hay que investigarlo porque sabemos que en ese tema de construcción industrializada hay un mundo gigantesco que podemos incursionar en él. También es importante identificar las brechas del sector con respecto a esos referentes identificados. Es decir, vamos a tener un referente que son investigaciones que se han hecho recientes en el mundo y patentes y proyectos que ya estén funcionando, y tenemos que pararnos aquí en nuestra base de datos y decir, hoy estamos nosotros así y mira el mundo donde va. Esa brecha es muy importante identificarla para poder plantear acciones que nos permitan ganar escalones y llegar allá. Recuerden que cuando uno hace benchmarking, uno tiene que partir de una premisa, y es que siempre habrá alguien que hace las cosas mejor que yo. Y obviamente tiene que ser uno tan suficientemente humilde e inteligente para identificar eso y ser capaz de capturar todas esas cosas buenas que se han hecho, y obviamente el objetivo es superarlo. Y cuando tenemos un grupo de empresas trabajando en ese tema donde estamos haciendo benchmarking, pues aquí los que crecen no son unos otros individualmente, sino que crece un sector, que es por eso es una convocatoria abierta para, esperamos, respuesta de un buen número de personas. Bueno, también otro de los objetivos específicos es identificar los paradigmas que han frenado la transformación del sector. Y obviamente no solamente es identificar, como veríamos ahora, identificar barreras, sino qué hacemos, qué gestión tenemos que hacer para que esos líderes, esos actores que lideran el cambio, efectivamente se pongan en eso y con su ejemplo le estén mandando un mensaje a todos sus subalternos, a los colaboradores, a quienes están guiando, para que efectivamente tengamos una masa crítica cada vez mayor que esté trabajando en estos temas. Todo esto nos va a generar un conocimiento que vamos a llevarlo a la acción, donde definitivamente tenemos que identificar cuáles son esas falencias que tenemos para cerrar esas brechas de productividad del sector, y tenemos que desarrollar mecanismos que nos permitan a nosotros hacer esa tan anhelada integración de actores y consolidar todo ese conocimiento que estamos nosotros encontrando, que está asociado a esas prácticas innovadoras validadas. Aquí vamos a identificar qué está funcionando, qué cosas han hecho y que de pronto no han funcionado. Cuando uno hace estado del arte y vigilancia tecnológica, pues uno no va a repetir los errores de otros, sino que se va a parar sobre los errores que le permitieron llegar a un estado superior, para nosotros pues obviamente aprovechar eso. Y sabemos que en las empresas nuestras tenemos también muchos ejemplos de algunas acciones que se tienen en alguno de los tres conceptos fundamentales que tiene este proyecto. Y obviamente cuando tengamos eso a partir de proyectos pilotos, tenemos que formular una hoja de ruta, porque es que esto es un proyecto que tiene que estar acotado en el tiempo. Los proyectos se caracterizan por tener limitaciones, restricciones, y son esfuerzos temporales. Esa es la definición de un proyecto. Pero los proyectos tienen que dar continuidad a darle otros pasos diferentes. Ese es lo que finalmente permitiría
que formulemos una hoja de ruta para transformar el sector, donde todos esos actores que estamos invitando, pues obviamente ya hayan participado de esto, tengamos experiencias, tengamos vivencias, logremos identificar cuáles son los beneficios, nos miremos y digamos, estábamos aquí, desarrollar este proyecto, mire hasta dónde nos subió, y entonces pues tenemos una hoja de ruta para que el sector sea. Es el primer impulso, es la cuota inicial de la transformación del sector. Así lo definiría yo un proyecto como esto. Muy bien. Pasemos, Ana, entonces, no voy a repetir muchas de las cosas que ya he hablado, pero simplemente les voy a decir que el proyecto tiene fases, o sea, metodológicamente el proyecto hay que hacerlo en unas fases. Esas fases son las que les vamos a hablar por acá. Básicamente hablamos de recolección de información, es la primera. O sea, yo no puedo empezar a hacer un proyecto sin recoger información. Esa información es relativa a el estado del arte, a la vigilancia tecnológica, y miren que enfrente a cada uno de los objetivos específicos tenemos herramientas metodológicas. Yo no puedo proponer un proyecto donde tenga objetivos específicos que yo no sepa con qué llevar a cabo ese objetivo específico. Entonces van a encontrar ustedes que está muy detallado, esto es lo que me va a decir a mí, y esto responderá posteriormente a un cronograma. El cronograma será esto y los actores serán estos, y esto va a generar unos costos, y esto generará una cofinanciación de una entidad a la cual vamos a recurrir, y unos aportes en especie y en dinero, o de empresas y de la universidad o las universidades que participen, y del gremio, no sé, esa parte es lo que sigue después de que tengamos pues el interés de las empresas, que es lo que estamos tratando de hacer hoy. Entonces, aquí aparecen las herramientas. Yo creo que no tiene mucho sentido decirles a ustedes una a una, pues si estuviéramos frente a unos evaluadores del proyecto, yo pues tendría que hablar de cada una de esas herramientas, pero ustedes miren que hay cosas que son puntuales y tangibles. Revisión de la literatura, revisión de bases de datos indexadas, identificar casos de éxito, revisar patentes asociadas a nivel nacional e internacional, recolección de métricas, realizar una misión tecnológica, diseño y uso de herramientas de diagnóstico con aspectos técnicos y culturales, diagnóstico por empresa, es decir, nos tenemos que ir a cada una de las empresas a identificar cómo es la cultura, cómo están desarrollando esos procesos o parcialmente esos procesos, o si no tienen ninguna implementación de esto. Como hay que formar los funcionarios que participen de las empresas, entonces tenemos que diseñar contenidos del curso, seleccionar formadores a nivel internacional o nacional de esto, porque como les decía ahora, yo no creo que haya alguien que sepa de los 3 temas y que sea un experto, y tenemos que hacer una transferencia de conocimiento, porque no pensamos que el que vaya al taller o el que asista a la empresa es el único que se quedó con la información, sino que tiene que haber una transferencia a todos los funcionarios de la empresa. Después tenemos la identificación de paradigmas, entonces parrilla de comunicaciones, gestión de cambio, tomadores de decisión, difusión de resultados y aprendizajes, las metas tempranas, que es muy importante. Uno en un proyecto va generando metas tempranas. Esas metas tempranas son las que me permiten llegar al cumplimiento de ese objetivo final. Entonces, si ustedes miran la fase de prototipado, aquí es donde ya las empresas empiezan a llevar a la acción todo eso que estamos hablando. Entonces, básicamente las herramientas metodológicas son, hay que formular, después de aprender todas estas cosas, un proyecto por empresa. Cada empresa va a hacer algo. No puede ser que las empresas sean pasivas. Aquí queremos que las empresas sean, digamos, los laboratorios en los cuales se está aplicando todo ese conocimiento y todo eso que estamos investigando. Y obviamente hay que acompañar a la empresa, hacerle un seguimiento y generar unos resultados que se van a comparar con esas métricas iniciales. Esa parte es muy importante. Desarrollar mecanismos que permitan integrar actores, entonces consolidar lecciones aprendidas. Mire que esa parte, la gestión del conocimiento es muy importante, es una de las falencias grandes que tenemos generalmente en los proyectos y en las empresas. Yo estoy seguro que en cualquiera de las empresas de ustedes hoy están solucionando un problema que hace 5 años ya solucionaron. Y esas lecciones no se volvieron lecciones aprendidas, entonces estamos reinventando la rueda cada 2 años. Eso es muy común que ocurra. Entonces, gestionar todas esas cosas de lecciones aprendidas, compartir esos casos de éxito de las empresas participantes. Si alguien en su proyecto piloto tuvo un exitazo o por el contrario tuvo alguna dificultad, lo tenemos que socializar ante las demás empresas, porque todo eso es aprendizaje. Y obviamente de esto debe quedar una documentación. Esto no puede ser un proyecto que se haga y que quedó en la cabeza de los que participan o participamos, sino que esto tiene que quedar una documentación importante, que tenemos aquí el gremio, que obviamente pues le interesa difundir todas estas cosas porque es una de sus misiones que tiene, fomentar, digamos, todas esas buenas prácticas y todo esto para el mejoramiento del sector. Y finalmente, para la hoja de ruta, pues nos tenemos que sentar con cada una de las empresas para formular, bueno, ya hicimos esto, estos son los resultados, ¿qué sigue? Esto no puede quedar aquí, esto tenemos que seguirlo explotando y entonces tenemos que seguir con ese acompañamiento y ahí se formulará posiblemente cuando terminemos otro proyecto o proyectos particulares por empresas, entonces algunos habrán asimilado mucho más, otros no,
entonces creería que estamos ahí. Y finalmente consolidar esos resultados que se van a exponer. Eso es, pues, no brevemente porque creo que me extendí, pero era importante pues contar básicamente que hemos llegado al nivel, digamos, del detalle de tener objetivos específicos, fases de proyecto y herramientas metodológicas con las cuales desarrollar, y entonces eso es lo que nosotros venimos hoy a contarles a ustedes. ¿Qué es lo que queremos? Estamos listos para pasar a una fase de formulación para que nuestro proyecto, cuando decimos formulación, no es que el proyecto no está formulado, el proyecto ya está formulado, pero si queremos acceder a alguna cofinanciación de alguna convocatoria, tenemos que llevarlo al formato de la convocatoria que tiene estos mismos puntos que estamos haciendo acá, pero es llevarlo, digamos, al formato de alguna convocatoria. Muy bien. Le cedo la palabra nuevamente a Carlos Mario para que finalmente nos complemente pues con esta parte donde ya explicamos de dónde viene, cuáles son las iniciativas y básicamente esto qué es lo que estamos pretendiendo hacer para que ya Carlos Mario cierre y nos cuente qué sigue de aquí en adelante. Luis Fernando y Ana María, muchas gracias por sus presentaciones muy ilustrativas. Creo que el tema es muy relevante y creo que a la gente le hace falta un poco, digamos, digerir todo este tema. Laura nos va a compartir en el chat a continuación una carta, es una carta de intención para quienes estén interesados en vincularse a este proceso, lo hagan. Yo lo había planteado en forma de pregunta, pero voy a dar la respuesta. El tema es, si yo me vinculo ahora, manifiesto mi intención de participar en el proceso que ya Ana María nos contó, digamos, todo el proceso que se ha surtido, donde ha habido participación de muchas instituciones, de muchos empresarios, de muchas personas. Esto no ha sido una construcción por inspiración de una persona, sino que ha sido un proceso donde han participado no solamente varias instituciones, sino muchas personas del sector. Así de simple. Entonces, participar en este momento o manifestar mi intención de vincularme a este proceso me genera algún tipo de compromiso contractual hoy. La respuesta es no, no te genera ningún compromiso más adelante porque el proyecto, como dice Luis Fernando, hay que delimitarlo. ¿Delimitarlo en qué? ¿Cuántas empresas están interesadas en continuar con el proceso? A partir de ahí podemos definir cuánto nos cuesta, a qué convocatoria podemos aplicar, cuánto es la factura que nos va a tocar a todos. Los procesos de cofinanciación, recuerden que están más o menos entre el 50 y el 70% de cofinanciación. Entonces podríamos definir cuáles son los montos, cuáles son los tiempos y cuáles son los compromisos. Pero al sol de hoy, manifestar mi intención de vincularme al proceso no genera un compromiso contractual, genera una intención de que yo quiero acompañar el proceso. Entonces, yo los invito, primero que todo, a que tomen esa carta y la compartan con los directivos de sus organizaciones, la presentación que acabamos de hacer, donde está la exposición de Ana María, la exposición de Luis Fernando, todo, digamos, el proceso que se ha surtido y cuál es la iniciativa para lo que yo decía en un principio, invitación a la acción, pasar a la acción. Entonces, para que ustedes compartan eso con los directivos de su organización y tomen una decisión. La segunda pregunta que yo tendría por hacer, no sé si en el chat todavía hay preguntas, creo que hay una, tiene que ver cuánto me cuesta participar. Al sol de hoy todavía no lo podemos definir porque eso va a depender mucho del número de empresas que participen para poder delimitar ese presupuesto y definir los alcances. ¿Cuánto tiempo va a demorar este proyecto? Este proyecto sabemos que inicialmente hay una fase que va a demorar un año en cumplir algunas de las fases que ha planteado Luis, pero este es un proyecto de largo aliento. Estamos hablando de una primera fase donde hay una investigación de estado del arte, donde hay lo que Luis Fernando nos acaba de exponer, pero sobre todo hay un proceso de pilotaje, es decir, aprender haciendo. Él mencionaba de que había que formar gente porque nadie en las organizaciones es experto en los tres temas y juntar los tres temas y decir, bueno, esa cartilla no la han escrito todavía. La cartilla donde yo digitalizo, industrializo y mejoro la productividad y la competitividad, esa cartilla hay que escribirla. Esa es la invitación, por eso es invitación a la acción. No sé si, Laura, tienes alguna pregunta adicional. Hola Carlos, no, por ahora creo que no hay ninguna pregunta del público. Entonces yo pensaría que podríamos hacer lo siguiente. Por un lado, compartir en el chat el modelo de carta donde quien desee vincularse al proceso lo manifieste en ese modelo de carta que, como ya lo dije bien,
no genera ningún compromiso, solamente manifiesta el interés de querer participar en el proceso. Y solamente nos restaría por darle los agradecimientos a todos ustedes por haber estado presentes en esta reunión y esperamos contar con muchos de ustedes en este proceso en el cual estamos arrancando hoy. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado y creo que nos vemos en una siguiente oportunidad. Laura, mil gracias. Ya puedes. Vale, Carlos. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Chao. Que estén muy bien.